venimos siguiendo lo que sucede en la República Autónoma de Jujuy, porque vieron que es un país aparte. Hay otras leyes, hay otra constitución, se puede tener preso a quien se quiere, y ahora incluso quieren prohibir la protesta social, por un decreto y por una reforma constitucional. Queremos entender qué sucede, tierra de Gerardo Morales, perdón, me olvidé de aclarar. Queremos entender qué sucede en Jujuy y estamos comunicados con Alejandro Vilca, que es diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Alejandro, Ari Lijalá te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ari? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, ¿nos explicas qué sucede puntualmente primero con este decreto y con esta reforma constitucional? Mira, el intento de esta reforma constitucional es darle un estatus a lo que ya venía aplicando Gerardo Morales desde que asumió como gobernador, ¿no? Allá hace varios años, lo primero que hizo es copar el Superior Tribunal de Justicia para avanzar sobre el derecho a la protesta social mediante un código contravencional. Bueno, con eso, digamos, ahora quiere reformar la Constitución para que tenga un estatus constitucional. Lo que pasa es que surgió, ¿no?, un reclamo salarial de los trabajadores docentes del nivel primario, secundario y terciario, que a la luz de lo que pasó en Salta se animaron a salir, ¿no? Porque vos imagínate tantos años de miedo y de criminalización de la protesta social, aprovechó Gerardo Morales para aplastar los salarios de los trabajadores, ¿no? Porque ¿quién se iba a animar a salir si te iban a meter causa a descontar? Yo creo que ese despertar de los trabajadores, de perder el miedo, hoy no solamente está poniendo en cuestionamiento la política salarial de Gerardo Morales, de salario de miseria, sino también cuestionando esta política reaccionaria de prohibir el derecho a la protesta social. Por eso, puntualmente, Alejandro, puntualmente, ¿qué dice el decreto y qué dice la nueva Constitución? Si vos haces una protesta, por lo que sea, que es un derecho constitucional, ¿qué dice? ¿Qué te va a pasar? Mira, el decreto salió este jueves con la intención de atemorizar más a los trabajadores que ya vienen 7 días con paro, por ejemplo, indeterminado. Ese decreto planteaba la cesantía de todo aquel trabajador que salga a las calles, corte alguna calle o ruta o tome alguna plaza. Público, cesantía de un trabajador público que se queje. Incluso era más exagerado porque apuntaba también contra aquellos funcionarios como concejales, diputados provinciales o diputados nacionales, que también iba a haber causas contra esos funcionarios. ¿Cómo? Pará, déjame que te frene, porque por ahí vos venís hablando mucho de esto, y vos sos diputado nacional, pertenecés a una organización política. Así es. ¿Participás de una movilización en contra de una medida que tome el gobierno de Gerardo Morales? ¿Y Gerardo Morales dice por decreto que te va a iniciar una causa vos, diputado nacional? Así es. O sea, es descabellado esto, ¿no? Porque, bueno, tenemos fueros. ¿Pero por qué lo hace esto Gerardo Morales? Porque la única fuerza política que está apoyando con diputados, que es la izquierda, ¿no?, que estábamos junto con las movilizaciones, trató de sacar este decreto. Algo que en vez de causar miedo, causó más bronca todavía en los sectores trabajadores que han insistido y continuado con esta huelga, ¿no?, que hoy se volvió a repetir. Se han sumado los choferes de colectivo de la UTA y se siguen sumando más sindicatos, ¿no? Porque imagínate, no solamente el retraso, el atraso salarial y la pérdida del poder adquisitivo no solamente fue de los docentes, sino el conjunto de los trabajadores estatales que detrás de los docentes hoy están saliendo masivamente y, bueno, poniendo en cuestión esta forma, ¿no?, de nivel salarial que lleva adelante Gerardo Morales, donde la gran mayoría de los trabajadores está bajo la línea de la pobreza, ¿no? Alejandro, y te hago otra consulta. Eso dice el decreto del otro día frente a los reclamos salariales de los trabajadores estatales. ¿Qué dice la Constitución nueva provincial que quiere aprobar Gerardo Morales respecto del derecho a la protesta? Mira, incluye un punto que es clave, que dice: todo aquel que altere la paz social será pasible de causas. O sea, le da un poder a la justicia de determinar qué es lo que altera la paz social de la provincia. Entonces es expresamente corte de ruta, corte de calle, toma de plaza o cualquier concentración que altere la paz social. O sea, es un criterio todavía muy subjetivo para quien que realice manifestaciones o
bueno, protesta, ¿no? Es Sí. mucho más duro, además que le da una celeridad para el tratamiento y el juzgamiento de las causas relacionadas a la protesta social, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claramente es anticonstitucional, ¿no? Esto, pero es algo con el cual Gerardo Morales quiere avanzar, pero bueno, yo creo que no tenía en cuenta él de que iba a despertar el pueblo jujeño, los trabajadores, porque después de las elecciones, recordarás que adelantó hace poco, él ganó las elecciones y pensaba que tenía un cheque en blanco para avanzar con estas medidas reaccionarias. Sí, Bueno, sí, sí. el pueblo jujeño hoy está cuestionando no solamente su reforma constitucional, reaccionaria, antidemocrática, sino también, bueno, la situación que vive el pueblo jujeño, ¿no? Que ya no aguanta más con salario de miseria y pobreza, y sobre todo una provincia hecha a medida de los grandes empresarios que concentran la mayoría de la riqueza y el saqueo de nuestros recursos, como es el litio, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo creo que es importante el proceso que se está dando en la provincia de Jujuy, ¿no? Alejandro, Mariano Obelic te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? Te quería preguntar referente a esto de la Constitución, se hablaba de un tratamiento express de la Constitución, ¿en qué situación se encuentra? Mira, esta mañana se determinó que va a comenzar a tratarse, ya a sesionar el día de mañana para la aprobación de los puntos. Ya lleva casi más de 2 semanas el proceso constituyente, de los cuales 8 días sin ningún texto. O sea, el gobierno convoca una reforma constitucional sin presentar ningún texto que quiera modificar. Solamente hace 6 días lo presentó y ya quiere cerrar la discusión y el debate para pasar ahora a la sesión donde se va a pasar a votar punto por punto esta reforma constitucional, lo cual nosotros hemos rechazado porque no solamente es de manera express, sino que se nos ha quitado la palabra, no ha permitido que hagamos ninguna crítica o aporte a lo que es esa reforma, se ha impedido que participen organismos de derechos humanos, organizaciones sociales para sentar su posición frente a este punto, ¿no?, del derecho a la protesta, o a comunidades originarias. Entonces, la verdad que es escandaloso, por eso nosotros venimos rechazando esto, pero sabemos que Gerardo Morales quiere mostrar esta reforma antidemocrática y reaccionaria como un trofeo, ¿no?, para su campaña electoral, y quizá, ¿no?, para mostrar en Juntos por el Cambio que él puede llevar estas medidas a Jujuy. Pero bueno, uno se pone a pensar, mirá, si el día de mañana logra ganar Juntos por el Cambio, van a intentar hacer lo que están haciendo en Jujuy. Por eso se transformó Jujuy en un laboratorio, ¿no? Así es. Alejandro, gracias por atendernos en el Destape Radio. Que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias, ¿no? Un abrazo. Hablábamos con Alejandro Vilca, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Es grave lo que pasa en Jujuy, es grave hace muchos años. Recuerden que Milagros Sala fue detenida por una protesta justamente, en la cual ni siquiera estaba participando. Y el propio Morales, y Ernesto Sanz en su momento le preguntaron si su correligionario Gerardo Morales había detenido bien a Milagros Sala, y dijo, no, bueno, la primera detención no, pero bueno, después sí le encontramos medio código penal adentro, ¿no? Y ahora directamente quiere poner la protesta social, que está en la Constitución, incluso en los artículos que le gusta citar a la Corte. Vieron que la Corte te cita el 14, pero no el 14 bis. Siempre es muy selectivo Rosati cuando habla de los derechos. El 14, ¿sí?, dice que todos los habitantes tenemos derecho a peticionar a las autoridades. El 14 bis, que siempre se olvidan, porque ahí están los derechos de los trabajadores de participar en las ganancias, de participar en la dirección empresarial, etcétera, dice justamente que tenemos derecho a huelga. Bueno, lo quieren prohibir en Jujuy. No sé si es otro país, lo que sea, pero lo quieren prohibir directamente, con una constitución, como vos decías, express. Andá a discutir una constitución en 6 días. Y con un decreto para amedrentar a los empleados públicos. Es grave, y es grave además porque Gerardo Morales tiene chances de participar en... Digo, hoy le preguntaban a Gerardo Morales si iría en una fórmula con Horacio Rodríguez Larreta. Y dijo que sí. Ese tipo puede estar en la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. Puede ser el que comanda el Senado también, porque si... Puede ser el que comanda el... Sí, claro. Y ese tipo el otro día publicó uno de sus spots de campaña. Dice, yo metí presa a la corrupción, con imágenes de Milagros Sala. Ese es su spot de campaña real, que lo están emitiendo varios medios. Hoy lo contaba Navarro, nosotros no lo emitimos, no aceptamos esa plata. Yo les conté también que Gerardo Morales paga a mí me lo han ofrecido, digo, te ofrecen guita por tuitear las cosas que él le rinde electoralmente. Y te ofrecen guita por tuitear diciendo que él tiene presa a Milagros Sala. O sea, él tiene medido que eso le suma votos.
A ese nivel llegamos en la provincia de Jujuy, un estado paralelo, un estado paralelo. Y yo creo que el gobierno tiene responsabilidad también en eso. Alberto Fernández dijo en su momento que él no iba a pisar Jujuy mientras Milagros Sala estuviera presa y pisó Jujuy. Y Jujuy no fue discriminada en el reparto de dinero que da el gobierno nacional. Y vos decís, claro, bueno, pero si la discriminás sufren todos los jujeños. Bueno, de alguna forma tenés que hacerle entender al gobernador Gerardo Morales que esa provincia no es un feudo. No es un reinado, que no es alguien que puede decidir sobre la vida y la libertad de las personas, el gobernador. Y bueno, en eso estamos. Jujuy, entonces, camino a violar la Constitución Nacional. Ahí sí, porque después cuando hablan de reelecciones y todo eso, la Constitución no dice nada de reelecciones de gobernadores. Nada. Dice que las constituciones provinciales son sagradas. Pero sí dice la Constitución que el derecho a huelga está garantizado y el derecho a peticionar a las autoridades. Y ahí sí, si una Constitución provincial lo prohíbe, ahí sí entramos en coalición. Un país unido por la radio.